En esta semana finalizaremos el estudio de la unidad número 3 con el análisis de la ecuación general de segundo grado. Antes de realizar este análisis, voy a explicarles por qué la parábola, la elipse, el círculo y la hipérbola reciben el nombre de secciones cónicas. Cuando usted realiza cortes a uno o dos conos con un plano, y dependiendo de cómo se haga ese corte, así es la figura que se forma. Por ejemplo, aquí en la parábola, si usted corta a este cono de tal forma que el plano corte también a la base, entonces la figura geométrica que se forma se llama parábola. En cambio, si el corte es paralelo a la base del cono, entonces se obtiene un círculo. También si se hace un corte de tal forma de que el plano no corte a la base del cono, entonces la figura se llama elipse. En cambio, si se cortan a los dos conos de forma que el plano sea perpendicular a la base, entonces se forma una hipérbola. Entonces es donde ahí surge el nombre de secciones cónicas. Lo que vamos a estudiar ahorita es cómo determinar, simplemente con observar la ecuación, cómo determinar a qué figura representa esa ecuación, si es una parábola, si es un círculo, si es una elipse o si es una hipérbola. La ecuación general de segundo grado es ax cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Entonces, dependiendo de estos dos valores de a y de c, nosotros podemos clasificar a esta ecuación como parábola, como elipse, como hipérbola o como círculo. Si el valor de a es 0 o bien el valor de c es 0, si alguno de estos dos, a y c, es 0, entonces la cónica es del género parábola. En cambio, si a y c tienen el mismo signo, es decir, ya sea que los dos sean positivos o los dos sean negativos, entonces la cónica es del género elipse. En cambio, si a y c tienen signos contrarios, entonces la cónica va a ser del género hipérbola. Un dato más. Si en el caso de la elipse nos dicen que a y c tienen que tener el mismo signo, pero si además le añadimos la condición de que tengan que ser iguales, entonces la cónica es un círculo. Fíjense que el círculo es un caso bien particular de la elipse. Este es en el caso en el que, aparte de tener los mismos signos, también los dos valores son iguales. Veamos unos ejemplos. Dice, determine qué tipo de figuras representan las ecuaciones siguientes. Tenemos la primera ecuación, tenemos esta ecuación, esta otra y esta última. Y nos piden que clasifiquemos estas ecuaciones como parábola, círculo, elipse o hipérbola. Obsérvelas detenidamente, pónganle pausa al video, traten de analizarlo y traten de clasificar a qué cónica pertenece cada una de estas ecuaciones. Tómense 1 o 2 minutos para hacer ese análisis. Póngale pausa al video. La primera ecuación es del género parábola. ¿Por qué? Porque en este caso solamente tengo que el valor de a es 2, pero c no está el término y al cuadrado, no está porque el valor de c es 0. Entonces acuérdense que cuando uno de los dos sea 0, entonces es una parábola. O cuando solamente exista una variable al cuadrado, ya sea x o y, entonces es parábola. La siguiente ecuación es una elipse, porque los dos tienen el mismo signo. Tanto x cuadrado como 3y cuadrado, los dos son positivos. Por lo tanto, es una elipse. La siguiente ecuación es una hipérbola. ¿Por qué? Porque los dos tienen signos diferentes. El valor de a es menos 7 y el valor de c es 12 positivo. Como son de signos contrarios, entonces es una hipérbola. Y el último caso es un círculo. ¿Por qué?
porque aparte de tener los mismos signos, los coeficientes son iguales. Entonces esto es un círculo. Y es aquí donde termina la unidad número 3. En el siguiente video comenzaremos con la unidad número 4.